Buenos días, soy Fernando Moreno, estamos en Diálogos FAES en el marco del proyecto La Seguridad Compartida de España con sus socios y aliados, proyecto auspiciado por el Ministerio de Defensa con objeto de difundir la cultura de defensa. Los 3 diálogos que constituyen la primera fase de este proyecto tienen por objeto estudiar, analizar y difundir el análisis de los retos, de riesgos y amenazas que afronta España a nuestra seguridad y la manera que los afronta en el marco de la seguridad compartida con nuestros socios y aliados. Hoy, concretamente, vamos a tratar el marco de la Unión Europea. El concepto de empleo de nuestras Fuerzas Armadas contempla el marco de la seguridad compartida 3 líneas de actuación estratégicas principales, que son la defensa colectiva, la proyección de estabilidad y otros ámbitos de la seguridad. Y vislumbra el papel principal de la Unión Europea en el ámbito de la proyección de estabilidad, aunque contribuye en parte a la seguridad compartida, que se atribuye principalmente al marco de la OTAN. Para hablar de ese tema hoy, concretamente de la forma en que afrontamos los riesgos y amenazas a nuestra seguridad en el marco de la seguridad compartida con la Unión Europea, tenemos a dos expertos en la materia. A mi derecha tenemos a doña Verónica Domínguez Donaire, que es licenciada en Ciencias Políticas. Además realizó el máster de Seguridad Internacional en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y además es diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional, miembro además de la Asociación de Diplomados de Altos Estudios de la Defensa Nacional y presidenta del think tank Artículo 30. Y además dirige una familia de 4 miembros, que es su obra principal. Muchas gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros. A mi izquierda lo tengo que decir, a un viejo conocido. Nos conocemos hace más de 44 años, al coronel José Luis Pontijas Calderón. Es coronel de artillería, retirado, y actualmente nos conocemos pues, desde la academia y luego hemos coincidido en muchos destinos. Está retirado, es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá de Henares y es actualmente profesor de Geopolítica y Estudios Estratégicos en la Universidad Carlos III de Madrid, además de otras universidades y otros institutos. No voy a contarles todos los destinos que ha tenido, pero sí por el particular interés para este tema en concreto estuvo destinado 4 años en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea en Bruselas y ha sido analista precisamente de los marcos OTAN y Unión Europea en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, además de haber participado en operaciones en Bosnia, en Afganistán y en la República Democrática del Congo en el marco de una operación de la Unión Europea. Tenemos 40-45 minutos y la primera pregunta que me gustaría haceros es eso que hemos visto antes. El modelo de defensa compartido de España con nuestros socios aliados atribuye, principalmente la seguridad colectiva y la defensa colectiva al marco OTAN, que es nuestro garante de esa defensa colectiva, y en cambio establece como principal marco de referencia la Unión Europea para esas otras tareas de seguridad compartida, de proyección de estabilidad, de seguridad cooperativa. ¿Cómo veis vosotros esa diferencia, ese modelo de combinación, esa división de competencias entre los dos? Verónica, venga. Bien, bueno, gracias por la invitación. Lo primero, cuando hablamos de seguridad compartida en el marco de la Unión Europea, dándole vueltas a esta pregunta y después de lo mucho que se ha escrito, yo me he parado a pensar en cuál fue realmente aquello para lo que nació la Unión Europea y si esta es la Unión Europea que en su día concibió Schuman, De Gasperi y compañía. Las cosas han cambiado muchísimo y centrándonos en el tema de la seguridad y defensa, yo creo que estamos en un momento en el que el tiempo apremia y el que nos obliga a que esa seguridad compartida se dé sí o sí.
pero viendo lo que crearon los padres fundadores y viendo dónde estamos ahora, pues a uno le queda un poco de pesimismo o tristeza de decir, no llegamos ni siquiera ahora que están las cosas, bueno, pues que casi que tenemos una Europa en guerra, ¿no? Pero bueno, como no vamos a ser pesimistas, que ya la sociedad va por ahí, yo quisiera centrarme, cuando hablamos de seguridad cooperativa, hablamos de todas las fronteras de la Unión Europea, que son muchas, y uno dice, sí, ahí tiene que estar la seguridad cooperativa. Y sin embargo vemos esos fallos que ya ha tenido la Unión Europea. Si miramos un poquito para atrás, que desgraciadamente fue hace bien poquito el tema del COVID, en esas fronteras cada uno hizo lo que quiso. Yo tuve la oportunidad de vivir aquella época en Bélgica, en Bruselas, y las normas eran diferentes a España. Si miramos ahora lo que está pasando, los problemas que estamos teniendo con la inmigración ilegal, ya tenemos una serie de países de la Unión Europea que han dicho que ellos no van a aplicar el Tratado Schengen y que van a hacer una postura diferente. Entonces yo me planteo, ¿qué pasa con la Unión Europea? ¿Por qué no podemos tener la misma mirada en sociedad cooperativa? Si nos miramos a nosotros, España, el problema de Ucrania, por supuesto que nos afecta, porque todos formamos parte de la Unión Europea, pero no lo vemos igual de grave que lo puede ver un finlandés. Para nosotros nuestro problema se llama Sahel. Los que vivimos con dureza el problema de la inmigración ilegal somos nosotros, es Grecia e Italia, que de la misma forma vemos que tampoco aplican las mismas normas. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la voz que falta para que Europa no diga, no, aquí hay que poner las bases, este es el momento, y es ahora cuando más nos está urgiendo a que realmente tengamos una seguridad común, una seguridad cooperativa, porque si nos miramos somos 27 países, cada uno con su diversidad y con sus diferentes políticas, pero con una riqueza enorme y una capacidad en defensa, no entro en Fuerzas Armadas, sino en defensa como un término global, capaz, por supuesto, de englobar una seguridad cooperativa muchísimo mayor y con un marco de referencia que pueda garantizarnos la estabilidad tan necesaria en estos momentos. Pues muchas gracias, Verónica, por esa además idea de urgencia, de necesidad de hacer algo y ese puntillo de frustración que quizás se traducía en tus palabras. José Luis, ¿cómo complementamos a lo que ha comentado Verónica? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar con mi opinión, que para mí evidentemente es un honor y un placer. Yo creo que esa seguridad compartida es positiva siempre y cuando no sea una dependencia excesiva de la OTAN, que es lo mismo que decir una dependencia excesiva de Washington. Porque yo creo que la dependencia unilateral de Estados Unidos es nuestro talón de Aquiles, o uno de nuestros talones de Aquiles, porque entraña vulnerabilidades y riesgos al depender de los intereses cambiantes de Washington. Trump, no Trump, incluso si no está Trump, ¿qué está ocurriendo? Y prueba de ello es que estamos viendo que se está dibujando un nuevo eje de poder europeo que enlaza Washington, Londres y Varsovia, lejos del tradicional eje Bruselas o París, Bruselas, Berlín. Yo creo que debemos de buscar una interdependencia simétrica. Esto no es nada nuevo, ya lo dijo Kennedy en su discurso del 4 de julio de 1962, y cito, Estados Unidos está lista para una relación de interdependencia con una Europa unida. Pero es que esta dependencia de la OTAN no ha sido simétrica, ha sido una interdependencia asimétrica. ¿Son siempre coincidentes nuestros intereses con los de Washington? No hay más que remitirse a la ley de reducción de inflación aprobada por la administración Biden, que ha sido una verdadera amenaza a la libertad comercial, a la financiación, en fin, a las reglas acordadas de comercio entre ambos. Estados Unidos es indispensable para la seguridad europea, pero es que Europa también es indispensable para Estados Unidos, por ejemplo, para contener las ambiciones de China o para los despliegues, misiones militares no OTAN que realiza Estados Unidos en África, en Asia o en cualquier otro sitio, por cierto, muchas veces sin coordinar y sin consultar con sus socios europeos. Así pues, yo creo que debemos apelar a nuestra gran fortaleza, que es la cohesión europea, para poder alcanzar paridad
no solo con Estados Unidos, sino con otras potencias globales, con China, con nuestra querida Rusia, que la tenemos aquí al lado haciendo de las suyas, porque además soberanía, autonomía, nuestra soberanía, nuestra autonomía aumenta o decrece según nuestra capacidad para equilibrar la distribución de estas dependencias. Yo creo que necesitamos crear nuevos partenariados estratégicos más allá de Europa y más allá de Estados Unidos, aplicando flexibilidad, aplicando pragmatismo, aplicando funcionabilidad, es decir, interdependencia estratégica, que básicamente sería crear relaciones con actores clave, pero preservando siempre nuestra capacidad para oponernos a ellos cuando nuestros intereses así lo exijan. Eso incluiría pues, privilegiar el de-risking sobre el decoupling, que yo creo que evidentemente nos perjudicaría, compitiendo en este mundo que se está formando ahora, pero coexistiendo, es decir, admitiendo otras formas de pensar y de funcionar, contribuir al nuevo orden mundial que se está formando sin intentar la defensa numantina del que parece claro que se está derrumbando. Cooperación en 1000 tonalidades de gris, por citar un eufemismo, y eso incluye no tener que elegir entre China y Estados Unidos. Y yo creo que para eso es fundamental que recuperemos los europeos el sentido de destino común, de familia europea, evitando caer en privilegiar la seguridad individual cortoplacista sobre el beneficio común, es decir, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es un montón de ideas, un tormentón de ideas, pero el concepto ese de la interdependencia estratégica simétrica creo que es la respuesta a todas las discusiones que hay sobre la famosa autonomía estratégica, si significa una separación o un intento de separarnos de Estados Unidos, de la OTAN. Yo creo que la Unión Europea tiene claro esas dos dimensiones, la necesidad de Estados Unidos, la necesidad de OTAN, ese triángulo, porque Estados Unidos como parte de la OTAN, pero también de manera individual, como también has comentado. Volviendo al campo de la Unión Europea y de su capacidad de asumir ese marco de la política exterior, política europea de seguridad y defensa, ese reto de contribuir a los fundamentos de la defensa colectiva que vemos en el marco de la OTAN, la Unión Europea contribuir con esa proyección de estabilidad, con esa seguridad cooperativa. ¿Creéis que realmente, aunque ya a lo mejor lo has contestado en la primera pregunta, Verónica, ¿creéis que realmente está la Unión Europea en el camino, está preparada, está ya preparada para responder a esa necesidad que hablabas de necesidad urgente de solucionar los problemas con los que nos estamos enfrentando ahora mismo, esa combinación, o todavía hay obstáculos, y cuáles son esos obstáculos? No sé si a lo mejor José Luis quiere contestar primero a esto. Bueno, yo creo que la integración de Finlandia y Suecia en la OTAN debilita los argumentos de la solidaridad mutua y ambiciones de defensa colectiva, y por otro lado refuerza los argumentos a favor del pilar europeo dentro de la OTAN. Pero es que la Europa de la defensa, la herramienta militar, sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de la enorme cantidad de incentivos, a pesar del enorme desafío que ahora mismo significa Rusia, todavía los gastos, por ejemplo, en material de defensa europeo, son el 18%, a pesar de que se había comprometido un 35% de los gastos militares. El 78% del material que se compra es no Unión Europea, de los cuales el 63%, lamento abrumar con estas cifras, es material estadounidense. Y esto no es por falta de carencia de planes, pero es que seguimos sufriendo los tres problemas fundamentales del desarrollo común de las capacidades comunes de la Unión Europea. La defensa a ultranza de la industria de defensa de cada Estado, que intenta defender, lógicamente, puestos de trabajo, tecnología, intereses industriales, la compra de material no Unión Europea, buscando quizá esa excelencia tecnológica de materiales de última generación, que quizás sean mejores,
pero también se intenta esto utilizando como una herramienta para fortalecer o cementar partenariados con Estados Unidos. Los 3 países bálticos, Polonia, etcétera, compran material estadounidense para también garantizarse de alguna manera el beneplácito del gran hegemón. Yo creo que necesitamos 4 requerimientos esenciales para una Europa de la defensa, que fortaleciese ese pilar europeo. Primero, integración política, económica y militar, pero de verdad, profunda, como mencionaba Verónica, y yo estoy absolutamente de acuerdo, la idea de la fundación de la Unión Europea, que yo creo que ahora mismo la hemos dejado un poco de lado, y para los que somos europeístas convencidos, pues es un poco decepcionante, ¿no? Capacidades militares, evidentemente, suficientes para cubrir el nivel de ambición. Definamos un nivel de ambición lógico, asequible, una estrategia común que requiere una cultura común, ser conscientes de lo que es malo para uno debería ser malo para todos, y no desentendernos de lo que pasa en el sur o de lo que pasa en el este porque está muy lejos de mí, pero también requiere un liderazgo político sólido. Abandonar las declaraciones emocionales y vacías y empezar a pensar con pragmatismo geopolítico y geoestratégico. Pero aún así, nuestro problema fundamental sigue siendo la falta de voluntad política para actuar, y esto afectaría igualmente al pilar europeo por muy dentro de la OTAN que esté. Los europeos tenemos que concienciarnos de que tenemos que actuar, de que tenemos que correr riesgos. Verónica. Bueno, estoy completamente de acuerdo con José Luis, pero sí me gustaría añadir, tengo aquí una frase que dijo en el año 91 el ministro de Asuntos Exteriores belga, Mark Einskens, que me perdone cómo se pronuncie, que dijo: Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Bueno, yo creo que a día de hoy Europa sí es un gigante económico, las cifras lo demuestran con sus carencias. Un enano político ya no lo es, me parece que ha avanzado bastante, la Comisión tiene mucho poder, es decir, las cosas han cambiado para bien, pero en el ámbito militar me parece que, como decía José Luis, pues todavía sigue siendo un poco gusano. Y al hilo de lo que tú preguntabas, ¿tiene la Unión Europea las capacidades para que deje de serlo? Por supuesto que las tiene. ¿Tiene la estructura? Por supuesto que la tiene. Pero cuando José Luis hablaba de voluntad política, no sé si recordáis aquella imagen que apareció por varios periódicos y luego en internet, donde se veían los diferentes mapas de la Unión Europea y alguien intentando llamar por teléfono y decía: ¿a quién llamo? Y Estados Unidos solamente tengo una voz, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de voluntad política es que no hay una voz a la que llamar. ¿Es esa voz von der Leyen? ¿Es esa voz Borrell? No, porque al final todos están condicionados por sus intereses, iba a decir soberanistas, bueno, cada uno de su propio país, por mucho que estés trabajando para la Unión Europea, porque todavía nos falta esa identidad europea, lo que hablaba José Luis, el sentir como mío, yo como española, el sentir qué es lo que está pasando en Finlandia, por qué está sufriendo un polaco, y no sentir solamente lo mío. En estos momentos, la Unión Europea comparte una serie de mandos militares, pues aquí en España tenemos el cuartel de Rota, en Torrejón también, quiero decir, la estructura está, nuestros militares pues van cambiando, que os voy a contar, ¿no? Van cambiando la banderita y la galleta y te vas poniendo Unión Europea, OTAN, ONU, lo que haga falta. La capacidad del militar como tal está, la capacidad de la Unión Europea, la estructura, las estrategias, todo está, el papel está. Falta un plus, falta un algo más. ¿Se llama dinero? Sí. En estos momentos estamos viendo que se han dado diferentes iniciativas, pues estoy pensando en el Fondo Europeo de la Defensa, la Brújula Estratégica, el Programa Horizonte, es decir, ha habido muchos avances, pero todo es muy despacio, muy lento. Este gigante burocrático que se llama Europa, y más que gigante burocrático, que también es no ver la necesidad. Parece mentira que no estemos viendo la necesidad ahora mismo, no veíamos lo que estaba ocurriendo años atrás, y ahora que lo tenemos en la puerta, seguimos todavía pensando: ¿con quién hablo? Esto no depende de mí, si yo cierro esta industria, como tú dices, ¿va a cerrar Navantia? No va a cerrar Navantia. ¿Italia va a descomponer su programa Leonardo para tener una industria común? No. ¿Se han dado pasos en industria de defensa? Muchísimos. ¿Hemos avanzado? Bueno, yo creo que se puede hacer más. ¿Llegaremos un día?
no sé, yo miro para atrás y no sé si recordáis en el año 2012-2013 aquel acuerdo de BAE Systems con la actual Airbus, que la fusión ya estaba hecha, y llamada de teléfono de Alemania y dijo, no hay fusión, y no hay fusión. Dios mío, estábamos a punto de acabar con ese 80% que tú ya hablas de la dependencia de la industria de defensa del resto de países que no sean de la Unión Europea, con la gran capacidad que tenemos aquí. Vamos a ser optimistas, pero yo creo que todo está en la voluntad política. Al final, el político es el que tiene la clave. Lo hemos visto, pues los ejemplos que he puesto antes con el COVID, con los acuerdos Schengen. Si el político dice que no, no. Y si el político dice que sí, sí. Entonces vamos a confiar en que esa voluntad política tire hacia adelante de esta Europa de la defensa, que los que queremos una Europa de verdad estamos convencidos de su necesidad. Muchas gracias, un montón de decía el otro día, me encantó una frase, no sé si conocéis a Sven Biskop, que es un académico belga, una frase genial, decía, uno no se convierte en actor estratégico simplemente declarándolo, y es quizá lo que le está ocurriendo un poco hoy día a la Unión Europea, además con ese sentido de frustración, pero el modelo está ahí. O sea, el modelo que nos hemos dado y que nos damos con nuestros socios y aliados es ese, seguridad, la garantía de nuestra seguridad de nuestra defensa colectiva está en manos de la OTAN, depositamos en el marco Unión Europea esa seguridad compartida con el resto de nuestros aliados. Luego algo habrá que hacer, porque si no se nos queda abierta hay una puerta. Saliéndome incluso un poco del guión que tenía un poco en mente, desde el punto de vista español, para nosotros debemos hacer algo, podemos contribuir a que funcione, a que realmente la Unión Europea sea capaz de garantizar esa parte del trabajo, esa parte de la tarea que esperamos que cumpla para nosotros también. Hombre, yo creo que por poder sí podemos, pero una vez más es el político el que tiene la clave. Estoy pensando ahora mismo en la operación Aspides, donde, bueno, nos hemos ido por una cuestión política, porque un partido político ha dicho no se puede estar allí, y por tanto, pues como estamos en un gobierno en coalición, pues aquí obedezco y mando. Entonces, ¿realmente nos importa la Unión Europea o lo que me importa es que yo tengo que seguir manteniendo mi puesto gubernamental? ¿Tiene capacidad España para solucionar esto? Quiero decir, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Por supuesto, pero es el político el que tiene la clave. En este caso, por supuesto, soberanía popular, vamos por ahí. Lo que no puede ser es que tomemos una decisión tan radical como la de Aspides, con la estabilidad que supone en el Mar Rojo, por donde pasa el 30% del comercio mundial, y nos vayamos de allí porque alguien ha dicho yo no puedo estar ahí porque va contra mis principios. Pues si tú perteneces a la Unión Europea y a la OTAN, bueno, pues habría que dar una vuelta a todos esos temas que son los que nos impiden dar un paso hacia adelante. Luego no podemos pedirle a von der Leyen algo si nosotros como España no somos capaces de cumplir nuestros propios compromisos, ¿no? Pero España ha demostrado de sobra, con la participación en todas las misiones internacionales, que estamos siempre ahí. Incluso ahora que nos han echado del Sahel, esta cosa así medio extraña, ¿no? Bajo mi punto de vista nos han echado. Bueno, pues España ha dicho, pues nos vamos, porque España para eso, pues somos buenos y obedientes. Muchas gracias. ¿Quieres, José Luis, añadir? Yo recuerdo un diplomático estadounidense de alto nivel, hace unos años, en el CSDN, en una conferencia que daba, decía, España siempre está golpeando por debajo de su capacidad, ¿no? Esa frase que utilizan, punching under its weight, ¿no? Siempre está haciendo menos de lo que sería capaz. Y yo estoy totalmente de acuerdo. España puede hacer muchísimas más cosas. Lo que pasa que la política exterior en España no es un debate que llegue a permear en la opinión pública. Entonces, los políticos en España no le dan la importancia que creo yo que la posición geopolítica y geoestratégica de España requiere. Yo creo que la pertenencia a la Unión Europea, además, podemos ver que hay una especie de discurso ambivalente. Por un lado, están todos los aspectos positivos que nos aporta la Unión Europea y a la que nosotros contribuimos decididamente. Tenemos documentos estratégicos, el último, la Agenda Estratégica 24-29, aunque yo sigo diciendo que tiene un cierto tufillo a déjà vu
y vuelve a los lugares comunes que repetían la brújula estratégica de 2022, que a su vez repetía, como era lógico, la estrategia global de 2016. Tenemos herramientas para la acción exterior, el enfoque integrado, que a una diplomacia, ayuda humanitaria, desarrollo, cooperación, derechos humanos, financiación, ayuda militar, y además somos el único actor mundial que es capaz de hacerlo, porque dispone de todas esas herramientas, y además de organismos y de infraestructura y de coordinación y de administración para poder hacerlo. Y tenemos la autoridad moral percibida para poder actuar, porque la OTAN en África no es bien recibida, pero la Unión Europea sí es bien recibida, o por lo menos bastante mejor recibida que en África. Tenemos la política exterior y de seguridad común, la política común de seguridad y defensa, con todos los instrumentos, estructuras y agencias, estrategias, regulaciones y medidas para contrarrestar amenazas y riesgos, cooperación con socios y aliados. Estamos en Asia, estamos en África, estamos en Iberoamérica, estamos en muchísimos sitios y se busca la cooperación con la Unión Europea. Por el lado negativo, lo que decíamos, la Europa de la defensa sigue siendo una asignatura pendiente, los gastos de defensa son un problema porque gastar más no significa gastar mejor. Se ha aumentado 200.000 millones de euros en gasto de defensa y seguimos sufriendo las mismas carencias. Además tenemos los problemas añadidos, el crecimiento del euroescepticismo, las fisuras internas en la Unión Europea, el doble rasero moral, porque hasta ahora la Unión Europea era un referente moral y teníamos autoridad moral para decirlo y para llamar la atención. Ahora mismo, en fin, lo que está ocurriendo en Gaza está abriendo sus propias fisuras y hay un debate muy importante con una gran contestación intelectual desde la parte de las universidades que no se está reflejando quizás en las declaraciones políticas. Estamos sufriendo una cierta desorientación porque la indignación moral que nos produce tanto la invasión rusa de Ucrania como el ataque de Hamás en Israel nos está evitando, creo yo, aplicar el pragmatismo estratégico. Y por otro lado, yo echo mucho de menos, aquí estamos constantemente hablando de disuasión, ¿qué ha pasado con la palabra distensión? Es que nos interesa estar siempre rodeados de, digamos, vecinos hostiles, porque Rusia va a seguir ahí, va a seguir siendo muy grande y sigue teniendo dientes. Los dientes de tiburón pues se los rompemos constantemente pero vuelven a crecer. Disuasión frente a distensión, desorientación estratégica, indignación moral frente a pragmatismo estratégico, si queremos ser un actor global. Muchas gracias, José Luis, y Pepe. Me quedo sobre todo con la primera parte, pensando en ese marco de seguridad europeo, con esa llamada o ese dibujo del potencial de la Unión Europea que tiene, que es, como decías tú, que salga ese potencial, que es ya el momento que lo necesitamos. Y me quedo también con un comentario que has hecho sobre el conocimiento por parte de la opinión pública de todas estas cuestiones que estamos tratando. Yo no sé si preguntarle primero a Verónica, porque me imagino que está bastante más en contacto con la sociedad civil que lo que puedo estar yo, desde luego, aunque Pepe ha vuelto recientemente a las aulas, ¿no? Está con sus alumnos más jóvenes. Por terminar, de esto que hemos hablado, de esto que se habla entre los académicos, que se discute en los pasillos de los ministerios, que se discute en Bruselas, ¿qué sabe la opinión pública? O sea, España, la población civil, nuestros estudiantes, los alumnos en las aulas, ¿son conscientes de este marco de seguridad que hablábamos, el papel de la OTAN, el papel de la Unión Europea, la importancia de seguir siendo aliados de Estados Unidos, como decía antes José Luis, perdón, de eso ¿qué conoce la opinión pública? ¿Qué conoce la gente en la calle? ¿Hay que hacer más? ¿Es necesario conocer mejor qué es lo que la Unión Europea puede hacer por nosotros? ¿O se conoce lo suficiente? ¿Qué opinas tú, Verónica? Bueno, por el conocimiento que yo tengo, desde luego falta muchísimo por saber todavía. Quiero decir, todos estamos muy dispuestos. Sí, más seguridad, más seguridad. ¿Eso significa más dinero? No, entonces no. Es decir, a la hora de la verdad, esto es lo de siempre, el famoso refrán de cañones o mantequilla, ¿no? Bueno, pues sí, dándome mantequilla, es que esto va a suponer más dinero en defensa, no necesitamos defensa.
pero luego nadie quiere que continúe la guerra de Ucrania, nadie quiere que se continúe rearmando Ucrania, pero no me toques lo mío. O sea, yo creo que a la población, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, la población española, sigue faltando un conocimiento de qué es lo que hace la Unión Europea. La prueba está en las elecciones de la Unión Europea, pues que este año se han hecho una campaña bastante fuerte dando a conocer la importancia del voto, porque realmente la gente no sabe lo que se hace en la Unión Europea, y muchísimo menos en tema de defensa. Cuando alguien dice, este militar está de misión, nadie se plantea si es OTAN, UE, ONU, lo que sea, o cooperación, da exactamente igual, nadie se lo plantea. Falta un conocimiento todavía muy profundo a pesar de las circunstancias. Leí hace poco que en el año 2017, que fue cuando ocurrió todo el conflicto de Cataluña, el CIS hizo una pregunta a los españoles sobre quién estaría dispuesto a dar la vida por su patria, ¿no? Bueno, pues año 2017, en aquel momento, mostró que solamente el 17% estaría dispuesto a dar la vida. Quedan muchos deberes por hacer, porque si veíamos, y se sigue viendo, cómo ha mejorado la visión que se tiene de las Fuerzas Armadas, porque eso es una realidad, que ya no se ve como antes, sino que se ve mejor, que el siguiente paso yo creo que va a ser que un militar pueda salir a la calle vestido de uniforme, porque yo ya veo bastante estabilidad en ese sentido. Todavía queda mucho como para dar el paso y decir, estoy dispuesto a ejercer esta profesión donde sé que me puedo jugar la vida, y además si es como soldado, pues con un sueldo bastante mísero, que no es equiparable al esfuerzo, yo lo puedo decir abiertamente, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. Conclusión, ¿nos preocupa? Sí. ¿Nos queremos gastar el dinero? No. ¿Se conoce lo que hace la Unión Europea? No. ¿Nos interesa? Pues yo creo que tampoco, sinceramente. Hace poco escuchaba que decían, con el tema de Ucrania, decían, ¿hasta dónde va a llegar la Unión Europea? ¿Va a seguir rearmando Ucrania? ¿Hasta dónde? Es imposible un enfrentamiento militar Rusia-Ucrania, porque está claro cuál sería el vencedor absoluto. Luego, ¿cuál es el sentido de seguir rearmando Ucrania? Entonces yo me quedé pensando y dije, ahí tendría que estar el potencial de la Unión Europea de sentar y negociar. Y eso creo que es lo que realmente la población percibe, que la Unión Europea tiene una capacidad del famoso soft power que no tiene otra. Todo el mundo conoce a Estados Unidos como OTAN, saben perfectamente que es el tío Sam que va a venir con los carros de combate, mientras que la Unión Europea tiene que seguir con su política de diplomacia porque es lo que mejor sabe, y eso es lo único que realmente la gente conoce de la Unión Europea, que es algo suavecito, despacio, despacio. Todo lo demás me parece que hay que seguir educando para que estos porcentajes aumenten, porque si no, esto es del año 2017 y no se quiso volver a repetir, me consta, dados los resultados. A lo mejor ahora ha aumentado un 1% más, pero tenemos todavía un campo que hacer ahí, y yo que trabajo en cultura de defensa, pues me comprometo a ello. Muchas gracias, Verónica. Enlaza con habías dicho tú, de la distensión. O sea, no dejar, porque hay que seguir hablando de la disuasión, pero a lo mejor la Unión Europea puede tener un papel más relevante en ese campo de la distensión. La situación actual con el tema de Ucrania es compleja, obviamente hay una serie de posturas y una serie de actores principales, y la Unión Europea apoya por otro lado, pero obviamente la decisión no la tiene la Unión Europea en cuanto a lo que tiene que ocurrir allí, pero sí a lo mejor esa distensión o apoyar esa distensión, como hablabas tú antes, José Luis. Pero acabando con la misma pregunta que le había hecho a Verónica, yo me preguntaría, ¿tú crees que se sabe qué es lo que hizo la Unión Europea en el Congo, por ejemplo, cuando estuviste en el año 2006? ¿O qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en Oriente Medio? ¿Qué hacen nuestras misiones o nuestra presencia en otros sitios? Es conocido, hay que hacer un esfuerzo más, transmitir mejor lo que la Unión Europea puede aportar a ese marco de seguridad, como parte de esa comunicación, de esa digamos, difusión de la cultura de defensa, en la que también entra lo que es el marco europeo y el marco OTAN. Yo creo que una parte sustancial de la población española vive de espaldas a los riesgos y amenazas internacionales, dando por hecho que nuestra pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea eso lo solucionará. Yo creo que durante las últimas 4 generaciones o 5 se nos ha repetido machaconamente que la solución a los problemas de España estaban en Europa,
y cuando ingresamos en la OTAN y en la Unión Europea, ¡pap!, desconectamos, ya lo hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en nuestra historia, ahora nos montamos en este vagón y nos dejamos arrastrar. Y nos hemos olvidado que en este vagón hay que echar carbón y hay que dar pedales, hay que empujar. Nosotros tenemos que jugar nuestro papel. En cualquier caso, yo creo que este desapego de la población española hace o produce que el político a nivel general no se preocupe demasiado, no esté desde luego entre las primeras preocupaciones de nuestros políticos la agenda exterior. No quiero decir el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero desde luego en el debate político, cuando uno ve los debates para las elecciones autonómicas o las elecciones nacionales, la política exterior apenas se roza y normalmente suele ser casi para referirse a la política nacional. Yo de todas formas creo que esto está cambiando en los últimos años, se está incrementando el interés por la geopolítica. Mi madre de 89 años ha leído los libros de Pedro Baños y a veces tenemos... bueno, a pesar de que mi madre sigue siendo uno de los mayores agentes más activos que tiene Putin en el oeste europeo, porque lo retransmite todo por WhatsApp, de todas las teorías de confabulaciones y demás. Yo creo que el recrudecimiento de nuestro entorno geopolítico a peor, la guerra de Ucrania, los conflictos palestino-israelíes, etcétera, y las nuevas generaciones que están surgiendo, que se forman en universidades, en relaciones internacionales y en políticas, está aumentando la concienciación y de hecho en YouTube cada vez hay más canales en español que hablan de geopolítica y de lo que está ocurriendo, de geoestrategia, etcétera. O sea que esto está empezando a cambiar, pero yo creo que nuestra opinión pública en general todavía está muy lejos de una concienciación como pueden tener los estadounidenses, los británicos o los franceses, que yo creo que deberíamos llegar a ese nivel para que sea la opinión pública también la que opine sobre cómo debe ser nuestra acción exterior. Muchas gracias, José Luis. Verónica, vamos a ir cerrando, así que si quieres añadir algo... Sí, al hilo de lo que acaba de decir José Luis, efectivamente yo también he visto y cómo han ido aumentando en YouTube y demás todos esos canales de geopolítica, muchísimo interés por la geopolítica. También hemos visto la creación de muchas asociaciones nuevas en pro de la seguridad y defensa, pero si te fijas en esos canales, no en todos, pero sí que muchos no optan por un aumento del presupuesto. Entonces, o sea, cuando yo los he visto hablan de la geopolítica, de cómo les importa el mundo, porque efectivamente el mundo es interdependiente, pero después sigue quedando por ahí un pozo un poco rancio, antimilitarista de otra época no sé, que me sorprende, ¿no? Que me choca. Por eso decía lo de sigue todavía quedando en el bolsillo, sí, pero no me toques mi dinero, ¿no? Todavía queda un poquito ahí de esa conciencia, pero vamos, yo opino como tú, yo también he visto, vas a cualquier librería y los libros de geopolítica, o sea, no solamente de Pedro Baños, sino de muchísima gente que ahora ya todo el mundo sabe de geopolítica, además, o sea, que es fenomenal el interés que se ha mostrado. Y lo del debate que decías, nosotros en el artículo 30 nos tomamos la molestia de, en el último debate que hubo de política nacional, tomar nota de cuánto tiempo se dedicó en aquel debate a política, en este caso no exterior, sino a defensa. Cero. Nada. No se habló absolutamente nada. O sea que efectivamente no son temas que importen lo que deberían para la relevancia que tienen. Ya está. Además, quizá no está teniendo... el otro día se hablaba en Bruselas precisamente de eso mismo, pero desde el punto de vista de Bruselas. Hace 12 años en Bruselas se hablaba poquito o nada de política europea de seguridad y defensa. Desde hace unos años hay anualmente un Consejo de la Unión Europea dedicado a ello. El Consejo de la Unión Europea cada 2x3 está diciendo, como era aquella famosa frase, la política europea importa, ¿no? Sí. CSDP matters. Pepe, cierra, José Luis, perdón, cierra el diálogo de hoy con un wrap-up de lo que... Yo terminaría diciendo que, porque quizás hemos dado una visión muy crítica, quizá porque somos europeístas convencidos y los europeístas convencidos últimamente estamos un poco de capa caída, un poco, en fin, desilusionados, pero yo cerraría con un mensaje quizás un poco más positivo diciendo: somos capaces de hacerlo mucho mejor. Tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos las herramientas y tenemos todo a nuestro favor para poder hacerlo. Solo nos hace falta la voluntad política de hacerlo
soportada por una opinión pública que se conciencie de la necesidad imperiosa de hacerlo, porque el mundo está yendo a peor y la Unión Europea creo que puede jugar un papel muy positivo de estabilidad, de pacificación, de aplicación de la ley internacional, de un mundo basado en leyes respetadas por todas, no normas. Yo prefiero hablar de leyes internacionales, y ese papel fundamental de la Unión Europea como referente moral creo que debemos de practicarlo y de recuperarlo. Muchísimas gracias a Gracias. los dos. Yo creo que podemos dar por finalizado el diálogo sobre el marco de seguridad compartida con nuestros, en este caso, socios en el marco de la Unión Europea, que será complementario del mismo discurso en el marco de OTAN y del ámbito más amplio de los riesgos y amenazas. Con esto finalizamos este diálogo. Muchas gracias.